Hola, hola, ¿cómo están? Aquí iniciando nuestro episodio número 4 de esta primera temporada. Este primer mes de julio, que ya casi estamos finalizando, todavía nos queda un episodio más. Te vamos a hablar de algo que puede estar en boca de muchas personas y es hablando de IA. Pero vamos a hablar de IA en un enfoque de SEO y vamos a explicar un poquito esta parte. Estamos hablando de IA porque la IA actualmente nos está consumiendo de cierta forma la parte orgánica de nuestro sitio web. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo? ¿Qué significa primero? ¿Qué significa orgánico? Bueno, orgánico significa que es cuando una persona normalmente llega y busca pues nuestro sitio web o nuestro artículo, nuestro blog o lo que sea, y digamos que hace una simple búsqueda, digamos, ¿cuáles son los mejores platos acá en Costa Rica? Cuando esta persona hace esa búsqueda en cualquier buscador reconocido, puede ser Google, Bing, de Yahoo. Esto hace que obviamente la persona aparezca en un listado y normalmente las primeras posiciones nos permiten a nosotros pues ir al sitio web como tal. Y esto es lo que normalmente se le llama como búsqueda orgánica o tráfico orgánico. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Bueno, que muchas personas ya no están utilizando el buscador como tal, sino que están utilizando, mucho ojo, redes sociales para hacer búsquedas, en este caso involucro a TikTok, o le están preguntando directamente a ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial. Además, el punto que viene a relucir el día de hoy es que también Google, cuando hacemos búsquedas, ahora ya no contesta con ese listado, ahora contesta con una respuesta. Y empecemos por el principio. Primero, ¿qué está sucediendo? Actualmente, si ustedes ingresan a su Analytics a nivel de los sitios web, es muy probable que la cantidad de visitas que se estén presentando sean un poco más altas de lo que anteriormente veníamos recibiendo. Esto quiere decir que hay bots o scrollers, digamos, que lo que están haciendo es ingresando a nuestra página web, consumiendo la información para después dar una respuesta al usuario. Y esto normalmente está pasando en los modelos tipo ChatGPT, Gemini y otras chat de IA. ¿Por qué? Porque esta IA, cuando yo le hago la consulta, lo que hace es ir a navegar a nuestros sitios, consumir la información, resumirla y dársela al usuario. Entonces, de cierta forma, estamos perdiendo mercado o estamos perdiendo tráfico o ese tráfico se está yendo hacia otro lado. ¿Ok? Esa es una de las primeras advertencias que nos podría estar sucediendo con los sitios web actuales, que el tráfico ha aumentado, pero la interacción o las conversiones del mismo han, de cierta forma, disminuido o si se mantienen, pues no han crecido. Algo que debería ser, digamos que de forma exponencial, ¿verdad? Si obviamente estamos teniendo visitas, lo más conveniente es que hayamos tenido, obviamente, interacciones o conversiones. Lo otro que está sucediendo fue el cambio que hizo Google con su buscador. ¿Qué tiene que ver esto? Que cuando ahora yo hago una pregunta o hago una búsqueda, inmediatamente aparece esa estrellita que está como del lado izquierdo, que es Gemini, resumiendo una respuesta de los sitios que él ha consultado. Después de eso, normalmente vuelve a entregar el listado que comentamos al inicio de los sitios que normalmente él posiciona, según obviamente su contenido, a lo que normalmente llamamos SEO. Entonces estamos perdiendo de cierta forma tráfico. Y nuestro SEO, por más bueno que sea, ese bloque que estamos viendo en la parte superior va a aparecer siempre de primero. Yo he tenido ya la oportunidad de ver ese bloque hasta por arriba de lo que se podríamos llamar la pauta,
digamos, lo que sería la publicidad pagada. En otras palabras, el SEM. Entonces aquí viene un concepto que vamos a hablar el día de hoy, que es el AEO. Así, que en realidad lo que significa es optimizar nuestro contenido para respuestas generadas por IA. Entonces viene a cambiar mucho eso del SEO, ¿verdad? Que antes era optimizar para los motores de búsqueda. Algo que no tenemos que descartar, pero actualmente tenemos que también tener especial cuidado a la hora de nuestro contenido, porque es algo que viene cambiando el juego digital. El paso del SEO tradicional a lo que podríamos llamar el nuevo AEO. Entonces te voy a contar por qué esto es clave para el segundo semestre del 2025 y cómo las marcas que no se adaptan se van a quedar en el camino. Hola, mi nombre es Brian Salazar y esto es Dato a Dato. Hoy vamos a desarmar un poquito ese término nuevo que ha aparecido este año, hace pocos meses, que es el AEO. Vivimos en un mundo donde las respuestas generadas por IA son cada vez más comunes. Por eso, el día de hoy tenemos que empezar a valorar si nuestro contenido ya está preparado para responder a estas preguntas. Entonces dividamos esta materia en 3 partes. Lo primero que vamos a discutir un poquito es las diferencias claves entre lo que es SEO versus AEO. SEO lo que busca es posicionar las páginas web en los primeros resultados de búsqueda mediante palabras claves, backlinks y digamos que una optimización técnica que también ha cambiado en el transcurso de los años. Es una competencia directa por la visibilidad de nuestra marca en las primeras posiciones de los buscadores tipo Google, Bing o demás. AEO, en cambio, se enfoca en que el contenido sea comprendido y utilizado por motores de respuestas como ChatGPT, Perplexity o BAR en una competencia, obviamente por claridad, estructura y utilidad inmediata. Mientras que el SEO tradicional prioriza lo que podríamos decir el CTR, el AEO en realidad apunta a la utilidad inmediata, sin necesidad de la parte de los clics, optimizando fragmentos que la IA extrae directamente. Y acá viene una particularidad. Estamos hablando de que entonces ahorita tenemos que enfocarnos no solamente en aparecer en las primeras posiciones, sino poder dar respuestas correctas o estructuradas a nuestros usuarios. Pero aquí entra una parte, un dilema, que es, claro, la IA está consumiendo mi contenido y de otra forma la persona no llega a convertir en mi lugar o en mi recurso propio, que en este caso sería el sitio web. Entonces aquí entra, ¿cómo logro yo que nuestro usuario, a la hora de ver esa respuesta, vaya y me busque al lugar, que en este caso sería al sitio web, y convierta? Es todo un cambio, porque al final no es solamente estar alimentando a la IA, porque si alimentamos a la IA, de cierta forma le estamos haciendo el trabajo a ellos. La idea en este caso sería ver cómo potencializar el hecho de que podamos aparecer en estos nuevos formatos o resultados de búsqueda para que al final la persona vaya a mi lugar y convierta. Entonces aquí vamos a ver un cambio radical, formas creativas de cómo poder nosotros recuperar ese tráfico porque lo estamos perdiendo. Como parte 2, ¿cuáles serían las estrategias claves para la EO? Va a haber una actualización constante del contenido que estamos realizando. Ese contenido atemporal debe revisarse y enriquecerse con nueva información. Hacer enlaces relevantes, que el lenguaje sea alineado a la intención de búsqueda actual. Un punto que vuelve, si ustedes no lo han empezado a utilizar, yo sé que cuando se habla de SEO siempre se habla de meta tags. Ahorita sí tenemos que empezar a tocar un poco más la estructura a nivel de HTML,
o lo que está de forma interna. En otras palabras, el uso del formato JSON LD o LD para alimentar estructuras comprensibles. Si uno implementa estos datos estructurados, puede empezar a marcar preguntas frecuentes, recetas, productos, reseñas, bueno, y un poquito de otras cositas ahí a nivel de formato. Y esto va a facilitar que los motores comprendan la jerarquía y el propósito del contenido. Eso es un poco más técnico, pero aquí nuevamente doy mi opinión. Al parecer estamos trabajando un poco más para la IA. Y es donde tenemos que empezar a ver cómo movemos ese flujo de personas hacia la interfaz del, ya sea de un ChatGPT, y poderlos llevar a conversión a nuestro lugar. Otra parte interesante es que van a aparecer muchas secciones de preguntas y respuestas o preguntas y respuestas frecuentes, ¿verdad? Lo que normalmente en inglés se le llama facts. Y hay que empezar a redactar de una forma muy concisa y muy alineada con las dudas de lo que los usuarios están buscando. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Estamos haciendo pues un poco el trabajo que la IA de cierta forma debe hacer. Y bueno, ya lo que es estructura de que ya hemos conocido en SEO, los H1, H2, H3, los bullet points, las tablas comparativas, los elementos visuales, van nuevamente a ayudar mucho para que aparezcamos en estos motores de IA. Recuerden que no estamos perdiendo completamente el tráfico. Veámoslo de esta forma. Cuando nosotros aparecemos normalmente en estos lugares como los buscadores de Google, cuando aparecemos en la parte superior, cuando una respuesta aparece, al lado derecho aparecen las fuentes. Entonces no descartemos esa parte. Claro, el usuario lo que va a hacer es que va a leer y muy probablemente la respuesta ya le vaya a dar el cierre de lo que la persona anda buscando. Y probablemente esa visita la perdamos. Ese es el punto que yo menciono. No es que vamos a desaparecer del todo dentro de estas plataformas, sino que vamos a aparecer, pero de una forma secundaria. Y claro, y si el usuario logra resolver su duda o consulta inmediatamente después de que lee nuestra respuesta, es muy probable que esa visita no la tengamos. Entonces, ven que es algo en qué pensar, ¿verdad? Porque van a haber muchos cambios. En otras palabras, la IA nos está robando el tráfico y tras de eso nos está robando un poco el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es algo a considerar si nos montamos dentro de esta ola o vamos en contra o más bien a utilizarlo como ayuda o beneficio para ver cómo podemos nosotros de cierta forma entrar en ese negocio y que nos sirva a nosotros también. Como punto número 3, el reconocer que la IA, entre comillas, se roba parte del tráfico orgánico al entregar respuestas directas. Sin embargo, esto no significa una pérdida total. Podemos seguir apareciendo como fuente en esas respuestas. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar ese impacto negativo? Asegurando que la marca esté claramente mencionada en el contenido presente como respuesta. ¿Ok? Eso es una de las primeras opciones que podríamos valorar. Deberíamos también incluir llamadas a la acción contextuales dentro del contenido optimizado para quien vea la respuesta quiera saber un poquito más de lo que está preguntando. Hay que usar también contenido multimedia o contenido descargable, que no pueda ser de cierta forma completamente replicado por la IA. Y eso es una muy, muy, muy buena opción. Y priorizar la autoridad temática. Cuando la IA necesita fuentes confiables, obviamente va a acudir a los que lideran en el nicho. El objetivo al final no es competir con la IA, sino colaborar con ella como un distribuidor de mi contenido. Y bueno, para cerrar un poco este bloque, debemos decir que lo que no se adapta desaparece y el AEO como tal ya no es futuro, ya está pasando, ya ustedes lo están viendo directamente en sus dispositivos y navegadores. ¿Cuáles serían mis recomendaciones para esta semana para su equipo de trabajo?
Primero, revisar el contenido, si está actualizado y estructurado. Eso es lo primero que yo haría. Claro, esto es básico a nivel de SEO, pero también lógico para la parte de AE. Ver si el equipo puede implementar el formato JSON LD en todas las páginas claves de nuestro sitio. Ya saben, con las diferentes configuraciones que tenemos. ¿Ok? Hay artículo, hay recetas y demás. Voy a ver si puedo dejar en la descripción algún enlace para que ustedes vean algunos ejemplos de los formatos que nos da ese tipo de, ¿cómo se llama?, de código. ¿Ok? Y otra cosa que podemos hacer es empezar a revisar qué es lo que, qué es lo que está apareciendo y si estamos apareciendo. Hacer preguntas a nuestro Google, hacer preguntas a nuestro ChatGPT de cómo la IA nos está viendo o percibiendo. Si somos una fuente fiable, una fuente real de las consultas que los usuarios están realizando. Entonces, tómense en la tarea de esta semana de hacer esas revisiones para ver si nuestro contenido efectivamente está apareciendo en estos buscadores. Dato a Dato es una producción de la 404, la academia donde se aprende lo que hoy se necesita en marketing digital, análisis y automatización. Actualízate con nosotros, la 404. Formación real para el mundo real. Y hablando de IA, debo decir que un periodo corto, unos 6 meses, 7 meses, yo no era tan amante de la parte de IA, dado de que no me había involucrado de lleno completamente con las herramientas. Lo utilizaba, me imagino como algunas personas lo utilizan, un poquito para ver ortografía, gramática, redacción de algunos correos y demás. Actualmente, literalmente, la IA se ha convertido en mi copiloto. Y cuando digo mi copiloto, actualmente la estoy utilizando, la utilizo tanto para crear el podcast como los guiones, preparar también la redacción, los temas que estoy seleccionando, los diseños. Literalmente mucho del contenido que estoy haciendo lo hago mediante estas herramientas, lo que me ha permitido estar más frecuente en redes sociales, algo que me tomaba mucho tiempo. Ahora puedo presentar mis ideas en redes sociales de una forma mucho más rápida o más constante que lo que normalmente hacía anteriormente. Por eso, al ser el día a día, me encontré con muchas dificultades, con muchas cosas que obviamente no entendía. Y bueno, ya con un uso frecuente, utilizándolo constantemente, acá en la academia hemos tomado la decisión de crear un curso de IA aplicada a la creación de contenido, el cual debo decir que hubo un programa muy, muy bonito. Es la primera vez que vamos a brindar un curso como estos. Ya tenemos dichosamente casi los 2 cupos y abrimos un cupo y el segundo cupo lo llenamos también. Y vamos a hablar un poco de todo, un poquito de introducción, no vamos a meternos en la parte técnica, pero sí en la parte muy operativa. Vamos a hablar mucho de la parte del prompting efectivo, vamos a hablar de la creación de contenido con eso que les mencionaba, ¿verdad? Con lo que es búsqueda profunda. Vamos a trabajar sobre Canvas y, bueno, partes que a muchas personas le llaman la atención, que es la creación de imágenes, creación de video. Vamos a hablar mucho de la parte de agentes inteligentes. Notaron que hace poco ya ChatGPT metió también dentro de su plataforma también la posibilidad de crear agentes. Y normalmente también otro de los puntos que a la gente le llama la atención es la parte también de música, audio, sincronización. Y bueno, hay un capítulo bastante interesante que estamos viendo al final del curso que tiene que ver con el tema del día de hoy. Un poquito la optimización del contenido en IA, en otras palabras, AEO. Entonces, súper invitados a seguirnos en redes sociales como la 404 para que puedan ver los programas que actualmente brindamos, que son cada 3 meses. Entonces, súper, súper invitados a buscarnos en redes sociales y ver nuestro contenido.
Y llegando ya al final del episodio, debo decir que esto es un capítulo pequeño, un episodio pequeño, hablando muy en general de lo que es el AEO, dado de que es algo, como les mencionaba, nuevo, pero sí es algo que deberíamos ir contemplando para ir creando nuestros nuevos contenidos o revisión de contenido para empezar a aplicar y empezar a aparecer en estos nuevos buscadores, por decirlo así, en un modelo no tanto orgánico, sino más contestando pues preguntas, ¿verdad? Y nosotros siendo pues la respuesta. De mi parte, agradecerles un montón. Ese es el episodio 4. La próxima semana tenemos un episodio muy interesante. Invitadísimos a verlo. No les voy a hacer spoilers. Vamos a tener un invitado especial. Y además, no les había comentado, todos los meses vamos a tener lo que podríamos llamar un bonus track o un bonus episodio, donde vamos a agarrar un tema bastante interesante para elevarlo. Vamos a decir que ese es el tema del mes y muy probable el tema que vayamos a tocar este mes es el de los Ads Managers. Vamos a hablar un poquito de los Ads Managers disponibles en Costa Rica y cómo es que se trabaja sobre ellos. Entonces, invitados a seguirnos escuchando todos los martes, misma plataforma, mismo canal. Gracias, que pasen una excelente semana.